Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. El señor doctor Humberto de la Calle, como presidente de la comisión que dialoga por la paz en Colombia en La Habana, divulgó esta tarde un documento por solicitud expresa del presidente de la República en el que revela todo lo que se ha acordado con las FARC en La Habana. El doctor de la Calle dijo en su intervención en televisión que lo hacía para poner fin a especulaciones a veces malintencionadas que hay sobre lo pactado en La Habana. Advirtió que se mantiene la confidencialidad de algunos puntos, pero reveló los textos de todo lo pactado. No hay nada oculto, dijo de la Calle. Hemos invitado al doctor Roy Barreras, senador de la República, presidente de la Comisión de Paz, y quien fue autor del Marco para la Paz. A ver, doctor Barreras, analicemos los temas que planteó el doctor de la Calle. Primero dijo que obviamente al final del acuerdo, las FARC deben dejar las armas como condición necesaria para el fin del conflicto. Su opinión. Un saludo, Yamida, a sus televidentes. Claro, es uno de los acuerdos firmados por ambas partes. Había sido informado por De la Calle hace tiempo. Los especuladores negaban ese hecho, que es un hecho histórico. En un documento escrito, lo tengo en mi mano, las FARC se comprometen, por supuesto, a dejar las armas. De manera que una primera buena noticia y gruesa conclusión es que sí habrá, por supuesto, dejación de armas como condición para que se cumpla cualquier otro punto del acuerdo. Segundo tema, la reforma rural integral, en su aspecto de que habrá una distribución de tierras, habrá una jurisdicción agraria, habrá una determinación sobre el uso de la tierra y habrá una actualización catastral. Su comentario. Este es quizá el punto más importante y sobre el que más se ha especulado, y muchos críticos del proceso malintencionados han tratado de engañar a los colombianos. Se dijo no pocas veces que en La Habana estábamos entregando el territorio, el modelo económico, social, agrícola, que iba a acabarse con la propiedad privada de la tierra. Ahí tendrán los colombianos el acuerdo firmado, que no dice otra cosa, que habrá un desarrollo rural integral, que por supuesto se mejorarán las condiciones para los campesinos colombianos y que se permitirán formas democráticas de acceso a la tierra, con una consideración ya mismo importante. Cuando los colombianos lean el acuerdo, verán que las FARC firman de puño y letra que será el gobierno colombiano el que establece las instituciones y los recursos y los planes necesarios. Y no en pocas de las enumeraciones, las FARC firman que será la presencia del Estado la que debe recuperarse en esas zonas de conflicto. Esos dos elementos son trascendentales porque es ni más ni menos que el reconocimiento por parte de las FARC del Estado y de su gobierno, lo que no había ocurrido en 50 años, como no había ocurrido en 50 años que se comprometieran a dejar las armas y como tampoco había ocurrido que reconocieran las víctimas o que se comprometieran, como usted seguramente anotará más adelante, a abandonar cualquier vínculo con el narcotráfico. Sí, ¿qué significa la afirmación del doctor de la Calle, senador Barreras, en el sentido de que se reconoce el derecho a la propiedad de los campesinos? Lo que la propia Constitución determina, pero que no ha sido eficaz por el abandono de décadas del campo colombiano. Le doy una cifra: el 52% de los campesinos colombianos hoy no tienen formalizado su título de propiedad, aunque son propietarios, herederos de sus abuelos, de sus ancestros, y nunca nadie les ha permitido, les ha facilitado tener su escritura de propiedad y por eso no tienen acceso al crédito. Eso es formalización de la tierra. También habrá restitución de la tierra a los despojados, a los desplazados, y habrá recuperación por parte de la nación de los terrenos baldíos. Esos tres elementos, más los donantes de tierras, conformarán ese fondo de tierras del que tanto también se especuló. Habrá un fondo de tierras privilegiando a los campesinos colombianos con un criterio de enfoque territorial en las zonas de conflicto. Es decir, allí donde los campesinos y los colombianos han sufrido más, primero llegará el Estado a repararles y a repararles con el acceso
fácil a la tierra y la formalización de su propiedad. Eso es lo que significa esa declaración. Ahora, senador Barreras, ¿qué supone el anuncio del doctor de la Calle en el sentido de que habrá actualización catastral y reajuste predial rural? Bueno, un poco lo que estaba yo explicando ahora. Si no hay formalización de la tierra, por supuesto, tampoco aparecen registros en el catastro. Hoy, técnicamente, hay incluso diferencias entre los predios que tienen registro catastral y los que hoy tienen propiedad escritural. No son exactamente los mismos. De suerte que hay que hacer un gran trabajo jurídico. Otro de los puntos que aparece en el acuerdo es la creación de una jurisdicción agraria capaz de resolver estos asuntos. Todos estos temas los prevé el gobierno incluso con o sin acuerdo con las FARC. Son apenas lógicos. Los campesinos colombianos necesitan formalizar la tierra, tener acceso al crédito, mejorar las vías terciarias. Este gran punto, que es el más denso de los acuerdos conocidos hoy por los colombianos, evoca todas esas circunstancias, la necesidad de acueductos rurales, de distritos de riego, de salud rural, de educación rural. Por supuesto, no es que sea eso una exigencia de las FARC, es una obligación de todos los colombianos y de sus gobiernos, pero estamos reconociendo en La Habana que es una condición necesaria para erradicar definitivamente el conflicto, resolver aquello que hace 50 años fue semilla en no pocos lugares de Colombia del conflicto mismo. Es decir, no se trata de quitarle la tierra a los propietarios de la tierra hoy. ¿Cómo le agradezco esa pregunta, Yamir? Claro que no se trata de quitarle la tierra a nadie que la haya adquirido legítimamente. En cambio, sí, de quitársela a narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros incluso, despojadores de la tierra. A esos se las vamos a quitar. No a los legítimos propietarios de la tierra. No hay un solo punto aquí que determine semejante despropósito. Habrá, por supuesto, cuando las condiciones sociales y las políticas públicas lo exijan, expropiación por vía administrativa que hoy existe en la Constitución colombiana, pero previa indemnización. Eso no es novedoso. Lo que es novedoso es que las FARC reconocen que si el gobierno colombiano se compromete con toda la sociedad a establecer un criterio de equidad frente al campo colombiano abandonado, ellos reconocen esa presencia del Estado y ese es el camino hacia la paz, que quienes están contra el Estado reconozcan el Estado, dejen las armas y, como en puntos anteriores usted habrá visto, se comprometan también a participar pacíficamente en la política, exigiendo garantías de seguridad física, jurídica y política, que es de lo que se trata el segundo punto que hoy fue publicado. Sí, ¿y qué va a pasar, senador Barreras, con las tierras que han sido ocupadas por las FARC y que hoy poseen sin ser de ellas? Tienen que ser también esas tierras objeto de restitución de tierras, es decir, de recuperación por parte de la nación para devolverlas primero a los campesinos que fueron sujetos de ese despojo. Eso está previsto en la ley de víctimas, pero además está reafirmado en estos acuerdos y reconocido por las FARC. Pero además hay territorios que han sido abandonados por el conflicto mismo y que hoy son tierra de nadie. El Estado tendrá la posibilidad y la responsabilidad de rescatarlos para la economía campesina familiar, para el acceso más fácil de los campesinos a esa tierra. Establecen estos acuerdos mecanismos de crédito, mecanismos de subsidio para el acceso a la tierra. ¿Para quiénes? Ojo, para los campesinos, no para los guerrilleros. En un solo renglón de este acuerdo se establece ningún privilegio para quienes andaban malediciendo que las tierras se las iban a entregar a las guerrillas. No se trata de un solo centímetro cuadrado de ese beneficio, sino exclusivamente para los campesinos colombianos, asunto en el que todos estamos de acuerdo. A ver, doctor Barreras, tenga la bondad de cruzarme un minutito para presentar las noticias que CNI divulgó en sus teléfonos celulares hoy y ya regresamos con usted para continuar analizando el anuncio que hizo hoy el doctor Humberto de la Calle desde La Habana. Su análisis, doctor Roy Barreras, sobre el tema de la apertura política que planteó hoy el doctor de la Calle. Se lo doy ya, pero regáleme 20 segundos, Yamid, para hacer dos apreciaciones importantes. La primera, también se especuló malamente a propósito de que aquí había algunos punticos acordados, pero que había un montón de proposiciones que las FARC habían dejado vivas para volver a discutir luego. Tienen los colombianos esas proposiciones escritas que son las que están con asterisco en el documento. Le pongo dos ejemplos. El gobierno y las FARC no están de acuerdo en el concepto de seguridad alimentaria o de soberanía alimentaria. Es una discusión conceptual, se dará más adelante. Otro punto,
no está de acuerdo gobierno y FARC en una propuesta de las FARC de que haya acompañamiento internacional en estos procesos de restitución de tierras. Se discutirá más adelante, pero se observa entonces que ninguno de esos puntos es sustancial ni es profundo, de manera que no hay nada oculto ni en los acuerdos firmados, ni nada inesperado ni sorpresivo en los puntos que están pendientes por resolver y que las FARC dejaron como asterisco en el documento. Sobre los temas de participación política que usted me pregunta, ese es un tema nuclear a la solución de cualquier conflicto y cualquier guerra en el mundo. Se trata de que, reconociendo ya ellos que van a dejar las armas, la sociedad colombiana, ojo, no solo el Estado, sino la sociedad colombiana, tiene que garantizar la seguridad física, que no los maten, la seguridad jurídica y la seguridad de espacios de participación política, y no solo para los nuevos partidos políticos, también garantías de estatuto de la oposición para todos aquellos que ejerzan la oposición, no solamente para el nuevo partido que surgiera de las FARC, y también para los movimientos sociales, el derecho a la protesta. Mire una cosa innovadora que trae este documento, el acompañamiento del Ministerio Público, del Procurador, de la Procuraduría, a las marchas y a los eventos de protesta. Es una buena propuesta y no deja de ser interesante que las FARC firmen una propuesta en que la Procuraduría apoye el derecho a la protesta. De manera que aquí hay propuestas sensatas y propuestas claras y seguras en el camino de la paz, Yamil. Y la participación de los exguerrilleros de la FARC, cuando lo sean, en política y el derecho a ser elegidos. Fíjese usted que el acuerdo no trae la especificidad sobre quiénes pueden tener o no acceso a las curules, pero ya está más o menos establecido. En el marco para la paz yo mismo introduje ese criterio de que dejaran las armas por las curules y tuvieran posibilidad de participación política, pero este acuerdo lo que establece en ese camino son unas circunscripciones transitorias, territoriales, que permitan a los nuevos partidos, incluyendo aquel que eventualmente formaran las FARC, para participar en un periodo limitado que no está aún especificado en esas elecciones en paz, sin armas. Y subrayo esto porque también se ha mentido y se ha dicho que vamos a permitir que las FARC vayan a elecciones armados. No será así. Después de dejar las armas y después de cumplir con las víctimas, en unas circunscripciones especiales territoriales tendrían acceso a algunos espacios específicamente en la Cámara de Representantes y también seguramente en las circunscripciones locales. Pero eso no está firmado porque eso hará parte sin duda del desarrollo del marco para la paz que se conocerá como ley estatutaria. Todo eso se definirá después de la firma del fin del conflicto, es decir, después de que se desarmen, que es lo que esperamos todos los colombianos. El otro tema, senador Barreras, planteado o revelado hoy por el doctor Lacalle, es el acuerdo al que se llegó con las FARC sobre drogas, sustitución y erradicación de cultivos ilícitos. Fíjese que ese es quizá uno de los más trascendentales. En ese acuerdo, por primera vez en 50 años, como ya hemos dicho, las FARC firman, acuerdan, aceptan no solamente su participación pasada en esa maldición que es el narcotráfico, sino que asumen el compromiso de participar de una política nacional de combate al narcotráfico, de erradicación de cultivos, de sustitución de cultivos y, lo más importante, de eliminar de todas las formas posibles cualquier vínculo, en palabras de las FARC, que en aras de la rebelión, eso dice el documento, haya podido existir en relación con cualquiera de las etapas del narcotráfico, desde la producción hasta el mercadeo de esas sustancias ilícitas. Es decir, aquí las FARC firman su compromiso de abandonar el narcotráfico, pero además de participar en la lucha de ese fenómeno que es, como lo sabemos todos, el que termina financiando todas las guerras en Colombia. Y ese es un reconocimiento también histórico que nunca se había hecho en 50 años. Por eso, Yamid, yo creo que el presidente Santos ha manejado este proceso con mucha prudencia y si decidió hoy compartir estas buenas noticias y estos grandes avances con los colombianos es porque la paz está más cerca que nunca. Dice el doctor de la Calle que se han firmado hasta hoy 65 páginas de acuerdo en donde se sientan las bases para que jamás se vuelva a repetir en Colombia el fenómeno de la violencia guerrillera. Las tengo en la mano y eso no es una grandilocuencia. La verdad es que si todos los colombianos logramos cumplir con estos acuerdos y estos propósitos de recuperar el campo colombiano, de acabar con el conflicto, de recuperar las zonas de conflicto, de reparar a las víctimas, de combatir la pobreza, de garantizar la seguridad alimentaria para todos, de conectar el campo con las vías terciarias, con los acueductos, con los sistemas de riego que necesitan, de garantizar la participación política pacífica, con garantías para la oposición,
pues sin duda habrá un terreno abonado siempre para la paz y no habrá justificación ninguna para esa violencia inútil que no ha dejado sino muertos y sangre y víctimas en estos 50 años. Desmovilizar un ejército en armas de hace 50 años que ha hecho tanto daño, por supuesto que es una gran noticia para Colombia, y que esté firmado el gran avance de los acuerdos nos reaviva la esperanza de que pronto amaneceremos sin guerrillas en Colombia. Y la pregunta final, senador Roy Barreras. Me extrañó que en el documento leído por el doctor de la Calle no haya hecho ninguna referencia al castigo, a las penas, a la justicia alternativa, si es que la habrá, a los delitos de lesa humanidad que cometieron las FARC. ¿Eso por qué ocurriría? Sin duda esa pregunta la tienen sus televidentes, porque a ese punto todavía no se ha llegado. Es el último punto que tiene que ver con la desmovilización, y como apenas empieza a discutirse todavía no hay acuerdos firmados. Pero ese último punto sin duda se tocará, y allí se desarrollará lo que hemos llamado la justicia transicional. Todo ese mecanismo para que los máximos responsables de crímenes atroces, lo digo de una vez, paguen por sus delitos. No habrá impunidad. Habrá castigo para los máximos responsables y habrá la posibilidad de que las bases guerrilleras puedan desmovilizarse y reintegrarse social y políticamente, porque aquellos que pretenden que metamos a los 7.000, 8.000 o 10.000, a todos a la cárcel con cadena perpetua, lo que pretenden verdaderamente es echar a perder la paz para continuar la guerra, que tristemente es un gran negocio para los que viven de ella. Pero habrá paz, es la guerra la que hay que acabar. La pregunta para nuestros televidentes, luego de este diálogo con el doctor Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Congreso y autor de la Ley del Marco para la Paz, es esta. ¿Están ustedes de acuerdo con lo que hasta ahora se ha firmado en La Habana? ¿Su respuesta cuál es, doctor Barreras? Bueno, ese es el adelanto del referendo para la paz. Me parece muy bien que CMI haga una primera consulta a la opinión de los colombianos. ¿Su respuesta cuál es? La suya. ¿Está usted de acuerdo? Por supuesto que estoy de acuerdo, y qué bueno que hagamos un esfuerzo para conocer el detalle de los textos, para que los ciudadanos puedan tener la tranquilidad de saber que esto que se está acordando es bueno para todos y es bueno para Colombia. Esa es la pregunta. El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Senador Roy Barreras, muchísimas gracias. Muchas gracias, Yamil, a todos. Vienen las noticias del mundo en la emisión internacional de CM.